Sean todos bienvenidos. Pueden ir buscando sus Biblias entonces en Gálatas capítulo 3, versículos 2. Gálatas 3, versículo 2. Va a tratar este sermón y bueno, lo que explica este pasaje de Pablo a la carta de Galacia sobre cómo conocer la naturaleza de la obra maestra de Dios. Cómo conocer la obra maestra de la obra de Dios. La obra maestra que es la salvación del pecador. Vamos a ver cómo conocer esa obra. Vamos a leer entonces el versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. Pero quiero comenzar con el versículo 1. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, estoy aquí, Señor, como administrador de la gracia de Dios. Y por lo tanto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad que tengo delante de mis manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú me des sabiduría, pero que me des un espíritu de temor y temblor, como decía Pablo cuando iba a predicar a los Corintios, para que no predique con sabiduría humana, sino con poder, predicando a Cristo crucificado, Señor, sabiendo que tiene grandes persecuciones, tiene grandes repercusiones aquel que no acepta el Evangelio, Señor. Y por eso debo tener temor y temblor, porque aquel cristiano que no quiere vivir de acuerdo al Evangelio, sino de acuerdo a sus quereres, puede estar desperdiciando y desobedeciendo a Dios. Y también, Señor, debo predicar con gran responsabilidad, temor y temblor, porque puede haber una persona o personas aquí que te quieran rechazar el Evangelio, y para ellos esta predicación va a ser de tropiezo para añadir más condenación y sufrimiento en el infierno, Señor. Así que te pido, Señor, que tenga espíritu correcto para predicar estas escrituras tuyas, con un espíritu de temor y temblor, Señor, pero con gozo al predicar la gran gracia del Evangelio, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dado que esta predicación va a ser una predicación de muchas preguntas, principalmente porque el pasaje que voy a explicar es una pregunta, voy a comenzar con una pregunta. ¿La rueda les parece una obra maestra? ¿La rueda? Lo es. Por causa de la rueda, un auto puede andar, un avión puede despegar, incluso los relojes más antiguos o más modernos también algunos, necesitan de engranajes que son una rueda, hermanos. Inclusive también el auto es una obra maestra. El avión, el reloj. Pero no solo la rueda o los inventos que el hombre hizo, hermanos, logró demostrar la capacidad del ser humano, sino también en otras invenciones o en otros ámbitos. Por ejemplo, en la guerra. Hay gente destacada de pelear bien en la guerra. Por ejemplo, Alejandro Magno hizo una obra maestra, casi conquistó mucho territorio. Julio César, y entre otros más. También los hombres lograron mostrar su capacidad haciendo obras maestras en el arte. Miguel Ángel, por ejemplo, al pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, demoró no sé cuántos años y tiene mucho arte, tuvo que conocer mucho las escrituras para hacer cosas, a pesar de hay cosas ahí que son antibíblicas. Pero él se esforzó mucho de tal manera que quede una obra de arte y que superase a muchos pintores que antes de él, que incluso habían pintado las paredes de esa capilla. Él quiso ser mejor y hizo una obra de arte y le superó a los otros. Ahora bien, hermanos, todas las obras maestras de estos humanos, acumuladas y logradas, nunca llegaron, ni llegarán, ni
al talón, pero ni superarán el 1 milímetro del talón de la obra maestra que Cristo hizo en la cruz. No sé si entendieron. Todas esas obras acumuladas de los humanos nunca llegarán a ser una obra tan maestra, de tal manera que nunca van ni superar la distancia del suelo a 1 milímetro de lo que es el gran obra de Cristo en la cruz, hermanos. Ninguna. ¿Y cuál es esa obra? La salvación del pecador. La salvación de tú, si sos creyente. Lastimosamente, hermanos y amigos, muchas veces uno suele sustituir esa obra magna por una obra propia. Por una obra propia. Muchos suelen sustituir esa obra de Cristo diciendo, mira cómo soy obediente a Dios y por eso Dios a mí me bendice. Mira, yo doy diezmo y por eso Dios viene y me bendice. Hay que tener cuidado. También hay otra trampa, que uno puede alabarse a sí mismo construyendo una obra propia y desechar la obra maligna de Dios. También la otra trampa es, yo hago lo que quiero, lo que se me antoja, porque Dios ya me salvó. Totalmente, ya estoy bajo la gracia de Dios, yo puedo hacer cualquier cosa. Y ahí también están ignorando, hermanos, la gracia de Dios. Tanto es así que Judas dice que hay muchos que son libertinos, porque toman la gracia de Dios para el libertinaje. Esa es otra manera también de pisotear la obra de Cristo en la cruz. Pero la pregunta, hermanos, que debemos hacernos es, ¿por qué queremos mostrar nuestras obras magnas, entre comillas, y vivir por esas obras, sabiendo que no serán tan efectivas como la obra magna de Dios? ¿Por qué? En una predicación, hace como unos 5 meses, yo hice esta pregunta. ¿Cómo querer ser una motosierra que no corta ni una pluma, está todo desgastado, si se puede andar en la vida cristiana como un cuchillo corta a la manteca? Bien fácil. ¿Por qué vas a querer elegir un instrumento, una obra magna que no sirve? Si vos podés usar la obra más efectiva del universo y la obra magna por excelencia, la obra maestra por excelencia, ¿por qué vas a querer usar tu obrita? Por tanto, hermanos, es necesario conocer cuál es esa obra maestra de Dios, para no usar por equivocación tu obrita. Pues, por ejemplo, hay muchos especialistas en que distinguen cuál es el billete, el dólar, que es falso. ¿Por qué? Porque conocen muy bien cuál es el billete verdadero. Pasan tocando los billetes verdaderos cada rato. Y viene uno falso y dice, no, este no. Así que, hermano, debes conocer la obra de Cristo en la cruz para no, por equivocación, usar tu obrita. Cosa que a menudo hacemos, hermano, todos. Pues nadie llegó a la gloria ya. Tenemos todavía restos de carne, hermanos. Entonces, lo que yo quiero enseñarles y lo que la Escritura nos dice es que debemos conocer la naturaleza de esa obra maestra de Dios. Debemos conocer la naturaleza, lo que es esa obra maestra de Dios. ¿Cómo voy a conocer esa obra maestra de Dios? En primer lugar, al conocer la obra maestra del Espíritu, que es Dios. Primero debemos conocer entonces la obra maestra del Espíritu, que es Dios. Vamos a leer el texto. El texto dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vieron que está hablando del Espíritu? Por eso vamos a comenzar. Debemos conocer la obra del Espíritu. ¿Tocante a qué? Al momento en que recibimos ese Espíritu. Tenemos que saber eso. Pablo, les explico. Pablo quería que cuando ellos escuchasen o leyesen esta pregunta, a saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos respondieran, claro, sí, recibí el Espíritu.
por las obras de la ley, no, por el oír con fe recibí el Espíritu. Pablo quería esa respuesta. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo salvarse o encontrar la salvación, no por el creer en el Evangelio, sino por hacer alguna obrita magna, entre comillas, suya. Entonces Pablo va a la raíz. Acuérdense de ese momento que recibieron el Espíritu. ¿Recibieron porque hicieron una obrita magna? No, porque ustedes desechaban. Dieron cuenta que esa obrita magna no les servía para nada. Tuvieron que creer en la obra magna de Cristo. Entonces Pablo apela nuevamente a la experiencia del momento de su salvación, como en el versículo anterior que Pablo dice, ustedes vieron claritamente a Cristo crucificado. ¿Cuándo? Cuando se convirtieron. Y ahora otra vez apela a su experiencia espiritual. Pablo quería que se recuerden cómo todo comenzó. Para que digan entonces, sí, lo sabemos. Sabemos que el Espíritu nos energizó poderosamente aquel día. Vino, hizo milagros. Nos hizo hacer cosas que nunca íbamos a querer hacer. Y sí, como decís Pablo, no fue por seguir las leyes del judaísmo o cualquier tipo de ley de Moisés, sino fue por solamente la cruz de Cristo que yo me salvé, porque yo creí, y no fue por mis trapos de inmundicia. Pablo quería que lleguen a esa respuesta, pero vamos a profundizar más, un pelín más de lo que Pablo quería que ellos entiendan. Pablo quería llegar a que entiendan que el Espíritu, que es Dios mismo, fue recibido. Y no a causa de una obra propia. Quiero profundizar en esto, al saber que no es una fuerza cualquiera el que nos hizo salvar, sino es Dios mismo, el Espíritu que es Dios, que vino, y no por una obra propia. Quiero profundizar más en eso. Pablo usa una pregunta para hacerles entender esta verdad. Ya supieron la pregunta, hoy va a ser una predicación de muchas preguntas. Y hizo esta pregunta para que se den cuenta lo ridículo que están ahora actuando. Están despreciando la majestuosidad de Dios al mezclarla con una obrita inmunda de ellos. ¿Entendieron? Están despreciando la soberanía de Dios que hace lo que quiere. ¿Cómo vos vas a querer mandarle por una obrita a que Él haga lo que vos querés si Él es soberano? Vos no le podés mandar a Él que salve a alguien, porque Él es el que crea vasos de barro, unos para la salvación y otros vasos de barro para la condenación. Eso dice Romanos 9. Muchos están perdiendo, hermanos, hoy en día también, la majestuosidad de Dios, la soberanía. ¿Quién es Dios? Si ellos entendieran correctamente que Dios hace lo que quiere, nunca iban a querer decir, Dios, yo me salvé por mi obrita. Nunca, hermanos. Y Pablo les quiere hacer entender esto. El Espíritu mismo recibieron. Acuérdense, ¿qué ustedes podían hacer? Ustedes no podían hacer nada para salvarse. Solo tuvieron que creer. Y el Espíritu obró, el Dios soberano en ustedes. Isaías hizo una pregunta similar más bien. En Isaías 40:13, no precisa buscar. Isaías 40:13. En Isaías 43, Isaías pregunta, ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? Oh Espíritu, mira, yo te aconsejo que para salvar a un pecador, vos primero tenés que mirar una obrita que él hizo. Porque hay muchos como Cornelio. Cornelio estaba primero haciendo buenas obras y después entonces vino Pedro y le salvó. No. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? Nadie le enseña a Dios. Él hace lo que quiere. Y Pablo apelaba a que se den cuenta de sus acciones ridículas, pero pecaminosas, con esta pregunta irónica, para que se recuerden. Es irónica porque ellos no van a poder decir, no, la pregunta es obvia, es sí. Pablo ya sabía. Tanto es que en el versículo siguiente dice, tan necios sois. Ya le dice otra pregunta.
que demuestra que la pregunta anterior es obvia y es irónica, pues ellos están desobedeciendo, actuando en contra de lo obvio. Imagínense que Steve Jobs, un promulgador de la ciencia, de celulares, de iPhones, imagínense que él está ahí en ese día donde va a exponer otra nueva obra de arte, un iPhone más avanzado, ponele. Y él va así, allí está la televisión, está ahí toda la televisión hasta por internet, en vivo, le están siguiendo. Y él empieza a mostrar, miren cómo ahora evolucionamos, miren cómo ahora este celular tiene más cosas buenas, es más fácil de llevarlo, tiene muchas más facilidades, la tecnología aumentó. Y miren, si uno interrumpe, dice, mira, uno que está ahí encima que vino como un invitado de otro lugar. Mira, Steve Jobs. Yo no soy perito en ese tema de los celulares, de los iPhones, yo que sé qué es eso, yo no soy perito. Pero te puedo ayudar, te puedo aconsejar a ti y a tu grupo en algo para que tu obra prima esa que estás mostrando sea un poco mejor. Ya está excelente, no me malentiendas, ya está excelente. Pero podría ser mejor, hay que ser sabio y escuchar a un humilde servidor. Sé que gastaron mucha energía internamente, se iba a disgustar un poco. ¿Qué se cree este? Yo encima no es perito, me va a cambiar todo lo que nosotros, científicos que tienen altos conocimientos, ya hicieron y pensaron todas las posibilidades, y este me puede corregir. ¿Qué se cree? No, inclusive va a parecer que le está insultando a él y a los otros al decir eso. Pero hermanos, muchos más insultan a Dios cuando quieren cambiar o perfeccionar una obra que ya es perfecta. Y es una obra inmejorable, la obra prima de Dios. Y muchos quieren cambiar, aconsejándole, como dice el Isaías, a Dios, para tratar de mejorar. Si es una obra perfecta que el Dios sumamente, infinitamente inteligente lo hizo. Además, no hay nada mejor que esa obra, hermanos, en la cruz. Y los de Galacia pudieron experimentar en su corazón eso y decir, esa obra es grandísima, gracias Dios. Tuvieron gran gozo, más que el gozo al ver, por ejemplo, que uno gane la lotería y tenga ese gozo. No, mucho más experimentaron esa obra maestra que les cambió, hermanos. Y los de Galacia lo sabían esto. Y Pablo quería que se recuerden. Pero no solamente que se recuerden, sino que esta vez también que apuntalen bien esa verdad. Porque tan rápido se desviaron, hay algo mal que está ahí. Tan rápido, como dice Gálatas 1:6. Y Deuteronomio también, 9 por ahí, dice que tan rápido también dice, fueron a otros dioses y construyeron un ídolo. Deuteronomio lo dice. ¿Por qué? Tienen que apuntalar bien este evangelio, tienen que ser más fascinados por el evangelio de Dios, hermanos. ¿Cómo? Al deleitarse a contemplar la gran obra de gracia que uno solamente se puede apropiar por la fe, y por eso es deleitable, y también es exuberante conocer más esta obra prima. Pues también el Espíritu vino con gran poder y nos transformó y nos energizó para vivir la vida cristiana solo por la fe, no por una obra. O si no, como ya saben, estarías insultando a Dios. Pues a Dios nadie le compra. Simón el Mago quiso comprar al Espíritu Santo. Quería tener el Espíritu, el poder del Espíritu. Pero
Pedro le dice, no, estás mal. En espíritu de amargura estás. Querés comprar al Espíritu Santo. Ananías y Zafira también mintieron al Espíritu Santo. No tenían valor, no tenían temor del Espíritu. Y lo mintieron. Pablo dice, mintieron al Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, yo dije en este sermón que hay que tener fe y el Espíritu viene para que no sea por obras, ¿no? ¿Pero fe en qué? En la otra obra, bueno, en la obra magna de Cristo. Digo otra porque la fe y el Espíritu son una obra magna que también hacen de la obra de Cristo una obra magna. Pero yo digo que vos tenés que conocer más la gran obra magna de Dios, de la salvación, conociendo también la naturaleza de la obra maestra de Dios, que es su obra en la cruz, hermanos. Analizar bien esa parte de la salvación, cómo Él estaba muriendo ahí por vos. El Espíritu, hermanos, recapitulando, no viene porque uno obra, pero sí que cuando uno tiene fe en la obra consumada, terminada, perfecta de Cristo, ahí sí el Espíritu viene en el pecador y le transforma con poder, hermanos. Entonces la fe se tiene que aferrar no a mi capacidad. Hay muchos que dicen, ten confianza en ti mismo, vas a ser mejor en todo. No, fe en la obra de Cristo en la cruz. La fe se apega a la obra de Cristo. Para eso vamos a ver el versículo anterior y luego pasar al versículo 2 para ver esta conexión entre estos dos versículos y para que detecten cuál es la lógica que une estos dos versículos. El versículo 1 dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer en la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y ahora el segundo versículo que queremos conectar con el anterior. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Debe haber una conexión entre estos dos versículos, hermanos. Y la conexión es clara. Que ellos pudieron entender, como dice el versículo anterior, la obra de Cristo en la cruz claramente porque ellos tuvieron fe. Si negamos a esto lo que yo dije, estamos negando el versículo siguiente. Pues dice que la salvación, dice que el Espíritu vino por la fe. Entonces, si unimos esa verdad y lo unimos al versículo anterior, sabemos que podemos experimentar la cruz de Cristo claramente, solamente por la fe. Y esto es grandioso, hermanos. La obra de Cristo claramente entendida, la obra de Cristo muriendo por el pecador, es debido a que la fe estaba depositada en Cristo y no en mis propias obras, sino en la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, les aclaro, Cristo no te hizo que vos vayas y sufras con Él y pagues lo que merecías ahí en la cruz. Cristo no te esperó para que vos nazcas y luego te agarró así a vos, consciente, vivo consciente, y te llevó al pasado y te dijo, crucificate en la cruz al lado mío. Eso es lo que creían, en otras palabras, si ponemos sus últimas conclusiones. Lo que ellos creían en sus últimas implicaciones es que ellos tenían que crucificarse y pagar todo lo que merecían, esa deuda en el infierno para siempre. Pero ellos pensaban, según lo que decían, que podían morir, hacer una obra ahí expiatoria por ellos mismos para ir al cielo. Eso era lo que en las últimas instancias ellos creían, hermanos. Pero hermano, ni que vos mueras de la forma más horrible podrías anular la deuda vergonzosa que tenías. Se requería una sangre perfecta, la sangre del Hijo de Dios, para que pagase todo lo que te merecías. Pues vos cometiste un pecado horrible delante de Dios, digno de que sufras por la eternidad en lloro y crujir de dientes donde los gusanos no mueren. Si uno no entiende lo doloroso,
que ibas a pasar en el infierno. Vos no podés notar la gracia, el regalo de Dios para salvarte. Entonces, ¿ven claro la conexión de estos dos versículos? Que solamente la fe es la herramienta, que es una obra magna, creada por Dios, que se acopla perfectamente a la obra de Cristo en la cruz, para que uno no se apropie con su propia fe mundana al su yo, para decir a Cristo, yo quiero morir en mi lugar. No. La fe es una herramienta creada por Dios para acoplarse perfectamente en la obra de Cristo. Ustedes vieron que el guante de Thor es una historia. El guante de Thor no, sino el guante del malo, Thanos. El guante de Thanos, solo pocos podían usar ese guante de Thanos. Iron Man al final trató de usar, lo usó pero murió quemado casi. Otros trataron de usar pero no podían. Solo Thanos podía. Así también, hermano, la obra maestra de Cristo en la cruz es una obra maestra donde solo puede uno apropiarse de esa obra usando la obra maestra que es la fe, que agarra eso, no por otra obra, solo la fe. Vos podés apropiarte de la obra de Cristo en la cruz, nada más. Esto es glorioso, hermanos. Solo de esa manera, solo por la fe, el Espíritu es recibido. Solo por esa manera, no hay otra forma. En primer lugar, de escapar de la ira venidera, y en segundo, de vivir la vida cristiana como se debe vivir. La fe es necesario para apropiarse de la cruz de Cristo y no sustituyendo esa fe por una obrita que no va a llegar ni al 1 milímetro del talón de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, Dios no requiere tus obras maestras. No requiere, sino la fe, hermanos, que es una obra maestra también, y una fe en la obra de Cristo. Es creer que Cristo ahí en la cruz murió por vos, y ahí pagó todo lo que te merecías, pagó el sufrimiento, la deuda que tenías delante de Dios por pecar. Y Dios no pasa de alto el pecado. Dios, gracias a Dios, que Dios es un Dios de ira, gracias, porque Él es justo y va a castigar lleno de ira, es otro atributo de Dios. No va a dejar pasar al impío. Hay muchos proverbios y salmos, pues es un Dios justo. Y gracias a Dios, puedo decir gracias a Dios, porque a mí también hay muchos que me molestan, otros incrédulos que me molestaron. Hay también cristianos que sufrieron persecución, hay cristianos que tal vez fueron violados, tal vez hay cristianos que fueron esto y esto. ¿Y cuál es su consolación? De que Dios es justo y Él va a juzgar a su tiempo. Si no les salva, Él los va a juzgar, llevándolo al infierno para que estén por los siglos de los siglos sufriendo. Mía es la venganza, dijo Dios. Y por eso también es bueno saber el atributo de la ira de Dios, hermanos. Y Él es justo. Steve Jobs, hermanos, seguramente recibió mucha gloria, cuando todos miraban su obra maestra de un celular y luego después en el otro año, cuando Dios mostró el iPhone, mucha gloria recibía, muchos capaz que le decían, ¡qué obra maestra! ¡Sos un capo vos y todos tus ayudantes! Dirían muchos. Pero Él, hermanos, Él no le daba a todos sus fanáticos, ningún iPhone gratuitamente después que le alabara. A ninguno de ellos, y menos a los que estaban en sus casas mirando por televisión y alabándole a Él. Ninguno recibieron ninguno de esos iPhones, por más fanático que sea. Por más que vaya en su casa y le muestre la historia, cómo Steve Jobs cambió mi vida y ahora yo soy un técnico no sé qué, y pongan carteles así, yo creo en vos, Steve Jobs. Por más que hagan todo eso, capaz que ni le iba a dar ese iPhone. En cambio, Dios sí da
gratis a muchos la salvación, hermanos. Da gratis. Y si sos creyente, a vos te dio gratis la salvación. Y la oferta es para todos, gratuitamente. Como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, el que cree, tenga vida eterna. Al que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echaré fuera. Y debes tener en cuenta este llamado de Dios. Pues Dios es soberano, no es un juguete, no es un genio de la lámpara que decís, no, hoy te rechazo. No. O si sos creyente, no, hoy el Evangelio no quiero escuchar para que yo sea santificado hoy. Dios es soberano. También Él dijo que Él escogió a algunos para la salvación. Y los que creen van a ser salvos, hermanos. Pero Él le da gratis a todo aquel que cree la salvación. Y también le da gratis la fuerza para vivir la vida cristiana. Yo no voy a hablar tanto de este tema, de que Él le da fuerzas para vivir la vida cristiana, porque lo voy a hablar en la siguiente predicación. Pero le doy una cita sobre eso, que Dios le da gratis las fuerzas para vivir la vida cristiana. Y es una cita de Walter Marshall. Dice: tenemos una nube de testigos acerca de las excelentes obras que fueron producidas por la fe en Hebreos 11. Y aunque la confianza en Dios se tenga por cosa liviana y despreciable, algunos hoy en día, no conozco ninguna obra de obediencia que la fe no pueda producir. ¿La fe en qué? En la obra de Cristo en la cruz. No conozco ninguna obra de obediencia que la fe no pueda hacerla. Entonces esto te debe dar confianza, que vos podés apropiarte por la fe en lo que el Cristo hizo en la cruz, que exterminó tu pecado y que te dio una vida resucitada para ahora vos hacer cualquier obra de obediencia que Dios te manda. Y hay muchos que no aceptan esta oferta de Dios, esta declaración de Dios. Hermanos, ¿por qué entonces, hermanos, no querríamos conocer más esta gran obra maestra que en primer lugar nos salvó y que Pablo les estaba queriendo hacer entender a los de Galacia? Si nos puede dar la capacidad de vivir la vida cristiana y hacer cualquier obra gratuitamente, pues recibimos el Espíritu. Y si recibimos el Espíritu, podemos andar en el Espíritu, dejando toda malicia, para no consumirse uno a los otros, para seguir los mandamientos de Dios, si es que amamos a Dios, ¿no? Pero el Espíritu te da esa fuerza, hermanos. Entonces, si lo conocemos más, menos vamos a querer usar nuestra sabiduría humana para querer aconsejarle a Dios en cuanto a algo en nuestra vida. Y hermanos, muchas veces nosotros queremos aconsejarle a Dios, queremos ignorar su obra magna. Muchas veces lo vamos a hacer. Pero gracias a Dios que Él nos regaló tanto la fe en la obra, para tener fe en la obra de Cristo, pero también nos regaló el Espíritu para poder vivir aquí en la vida cristiana. Pues también dice Filipenses, dice que comenzó la buena obra en ustedes, como a los Gálatas. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. A Dios sea toda la gloria por eso, hermanos. Y como dije, Dios no hizo lo de Steve Jobs, que no regaló celular o iPhone a todos los fanáticos. Él no hizo eso. Es más, Dios nunca iba a pedir que alguien alcance la salvación por sus propias obras, sabiendo que ellos son inmundos y nunca van a poder alcanzar la salvación. Por eso Dios envió a su Hijo
Primero, para morir y salvarte, y para que no vayas a una condenación eterna en el infierno. Y en segundo lugar, para darte las fuerzas para vivir en esta vida cristiana. Y Dios te da eso gratuitamente, hermanos, y no deja por alto, como Steve Jobs, que nos dio, capaz que ni un relojito le dio a esos hermanos. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios podría no salvarnos, pues Él es soberano. A muchos no le va a salvar, pues Él es soberano. Él podría dejar que toda la humanidad se vaya al infierno, y Él igual iba a seguir santo. A algunos le va a dejar que se pierdan, porque quisieron elegir más las tinieblas que la luz. Pero Él podría no salvar a nadie, pero Él quiso salvar, porque Él es un Dios lleno de gracia, pero también porque quiso mostrar esa gracia para algunos. Por eso no hay que tener en vano, no hay que menospreciar la obra magna de Dios, sustituyéndonos con nuestras obritas que no sirven para nada y no van a ser eficaces. Dios no puede ser burlado. Concluiré esta predicación con una alabanza, como Pablo lo hizo, a su obra maestra, con unos versículos de Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pensemos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él es rico en ciencia, no se compara. No se compara la profundidad de lo rico que es en salvar. Cuán insondables son sus juicios. Lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo que va a pasar, y va a pasar. Él es Dios. Sos una hormiguita, somos hormiguita. Él decretó todo. Esta es la intención de Pablo para dar gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria. Y dice, e inescrutables son sus caminos. No se puede discernir tan maravillosos que son esos caminos de Dios. Sigue diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió? ¿O quién fue su consejero? Usando el capítulo de Isaías 40 que mencioné. Pablo sabía las Escrituras. Y todas las Escrituras son inspiradas de Dios. ¿Quién fue su consejero? Estaba alabando Dios. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero algo para que uno quiera recibir la recompensa de él? Miren de vuelta. ¿Quién le dio a él primero para que fuese uno recompensado? Hay muchos que están predicando hoy en iglesias pentecostales que primero vos tenés que obrar para que luego el Espíritu venga. Pero aquí dice, ¿quién le dio a él primero algo? ¿Quién le dio primero una obrita a Dios para que luego reciba una recompensa, por ejemplo, del Espíritu Santo? ¿Quién? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiera que esta sea tu intención y tu misma alabanza al Dios del universo, si experimentaste esta salvación, para que sigas experimentando esta salvación por los siglos de los siglos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que fuimos expuestos a tu palabra, Señor, al Dios inconmovible que creó un evangelio que nadie va a poder perfeccionar y nadie va a cambiar. Es más, el que quiera ir y luchar contra el evangelio de Dios va a ser maldito, anatema, y Pablo lo dice en esta carta. Señor, te pedimos que cada hermano, yo y todos apreciemos esta palabra de Dios, este evangelio, Señor, y podamos cada vez más reconocer que nuestras obritas no son eficaces. Necesitamos de la obra magna de Dios. Como yo comencé en la oración, Señor, yo predico esto con temor y temblor porque sé que tu palabra es viva y eficaz y no va a volver vacía, Señor, pues la palabra fue predicada hoy. Te pedimos, Señor, que tú obres con gran poder
no con un poder humano, sino con el poder mismo de Dios, pues nuestras armas no son carnales, nuestras armas, nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales en Dios, capaces de derrumbar pensamientos, conocimientos, edificios de conocimientos humanos y derribarlo y tirarlo a la basura, porque no alcanzan ni al 1 milímetro del talón de Dios. Pero Padre, no quiero que mis hermanos vayan al cielo y pasando como por fuego, porque vivieron una vida cristiana construida sobre sus propios creeres y no sobre el Evangelio de Cristo. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros crezca como debe crecer. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.